a Dios en Cristo Jesús. Vamos a meternos directamente a conocer al receptor de la revelación, al apóstol Pablo. Y nos dice que cuando Pablo escribe la epístola a los Efesios, lo escribió en el año 62 después de Cristo. ¿Y dónde y cómo estaba Pablo? Encadenado. Sí, estaba encadenado. Estaba en una prisión romana. Esperaba ser juzgado ante Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más sanguinarios que haya existido. Mi memoria registra las atrocidades que Nerón hizo cuando estudiamos historia. Inclusive recuerdo algo atroz que hizo, le abrió el vientre a su madre, quería saber de qué cochino vientre había salido. Es Nerón, de todos los emperadores romanos, creo que fue uno de los peorcitos. Y bueno, aquí está el apóstol Pablo esperando ser juzgado por Nerón. Wow. Era, por tanto, un criminal. Esta situación estaba creando desánimo entre los efesios. Y saben, hay una de las cosas que nosotros no hemos podido, de repente no se ha podido borrar en ninguna de nuestras generaciones. Todos aquellos que han sido privados de libertad pasan por este estigma del rechazo de la sociedad. Y el apóstol Pablo estaba experimentando, no tanto él, sino los efesios, se sentían avergonzados por un lado, de que aquel que les había mostrado el evangelio, aquel que les había enseñado los rudimentos del evangelio, ahora estaba privado de libertad. ¿Cómo podían ellos decirle a sus vecinos y a sus amigos: oye, te invito a que puedas venir a mi casa a escuchar las buenas nuevas de salvación? Ah, ¿y quién te enseñó eso? Ay, y bajan la cabeza. Bueno, es el apóstol Pablo. ¿Y dónde está? Está preso. O sea, ustedes se imaginan. ¿Y cómo comunicas? ¿Cómo compartes si el que te enseñó está privado de libertad y te está escribiendo desde la prisión? Eso era lo que estaban enfrentando los efesios. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está comunicando a ellos: oye, es cierto, estoy en prisión, pero estoy en prisión por ustedes, por haber comunicado el evangelio a ustedes. No estoy en prisión por algo malo que haya hecho. Es más, espero que la guía aquí nos diga. Es más, él decía que él así lo dice. Voy a seguir la guía de estudio, no me voy a adelantar. La conciencia de Pablo estaba tranquila, y eso es importante. Por otras cartas que escribió al mismo tiempo que la de los Efesios, sabemos que él tenía la seguridad de que sería liberado pronto. Eso lo comunicó en Filipenses 2:24 y en Filipenses 2:22, perdón. Es más, nunca se consideró prisionero de Roma, y eso era lo que iba a compartir. Él siempre dijo que era prisionero de Cristo. Pero usted dirá: pero Cristo no aprisiona a nadie. No, eso no es lo que está comunicando Pablo. Pablo está comunicando que es a razón de predicar el evangelio de Cristo que él está privado de libertad. Está aprisionado por creer y predicar a Cristo. Y eso es harina de otro costal. Y que ellos no debían desanimarse ni sentirse avergonzados porque sus prisiones, porque sus cadenas eran por estar haciendo lo correcto, por estar comunicando las buenas nuevas de salvación a los gentiles, y que al igual que en Éfeso, que los comerciantes se vieron afectados
por la predicación del evangelio, porque las personas dejaron de comprar las estatuillas a la diosa Diana. Y como el comercio se vio afectado, fue acusado. Y por eso él tuvo que irse de Éfeso. Bueno, en otros lugares también el comercio, la economía fue afectada por la predicación del evangelio. Y por ello ahora estaba privado de libertad. Así que aún en su confinamiento, lo vemos aquí encadenado, y encadenado también de piernas al soldado, aún en su confinamiento, él seguía reuniendo a grupos de personas para proclamarles el evangelio. Increíble que él, estando privado de libertad, recibía personas para comunicarle el evangelio. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Así que este es el receptor de la gran revelación del gran misterio que nos incluye a nosotros. Vamos a ver ahora esa revelación, el misterio de Cristo. Y eso está en Efesios capítulo 3, versículos 2 al 6. Jesús mismo fue el que comisionó al apóstol Pablo para que fuera a los gentiles a compartir el evangelio. Y cuando vi eso me pregunté, Señor, ¿cuál es la comisión que me has dado? ¿Cuál es la misión que tengo yo? ¿Será a los gentiles también? ¿Será a los judíos? ¿A quién? ¿A qué grupo de la sociedad nos estás comisionando para compartir el evangelio? Y es una pregunta que de repente surge de esta comisión de Pablo, porque a través de este contacto personal que tenemos con Jesús, surge la pregunta, ¿cuál es el propósito por la cual me tienes aquí, Señor? ¿Cuál es la misión que quieres que lleve a cabo? Nosotros somos embajadores de Cristo. Por ende, al ser embajadores, lo natural es preguntar a dónde será la siguiente misión, como veíamos en Misión Imposible, como veíamos en las ángeles de Charlie. Siempre salía Charlie a decirle a las ángeles, bueno, la siguiente misión es tal. Bueno, en Misión Imposible les enviaba la misión y después se destruía, se autodestruía. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? Cada uno de nosotros tiene que preguntarle a Jesús. Pero Pablo estaba consciente de que su misión era compartir el evangelio con los gentiles. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 2, en Hechos 9:15 y en 1 Timoteo 2:7. Y quiere compartir con los gentiles el misterio que el mismo Jesús le reveló. Sí, algo que nosotros podemos compartir con todas las personas que nos rodean es lo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Y qué mejor que nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso transformaría al mundo, porque tú no les estás echando un cuento, no les estás leyendo la palabra de Dios, que era lo que estaba estudiando ayer. No tanto estudiando, estaba viendo una transmisión en vivo que hizo el pastor Ted Wilson, que es el líder de la iglesia adventista a nivel mundial. Y él estaba tratando de comunicar a toda la iglesia cómo manejar las situaciones difíciles que se están presentando en la iglesia hoy en día. Y ellos estaban tratando de explicar lo importante que es presentar la palabra de Dios con referencia a los temas difíciles que está enfrentando la iglesia. Pero yo me quedé pensando, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo puedes presentar el evangelio sin haber experimentado el evangelio? Es necesario que tú hayas experimentado cómo el evangelio te transformó a ti para luego comunicarle a otro lo que Cristo ha hecho en tu vida.
Y es muy difícil presentarle ahora mismo el Evangelio a un grupo de la sociedad que clama por ser reconocido. Y esa es la situación que está enfrentando la iglesia. Y es necesario que tú y yo podamos aceptar la comisión que Cristo nos da. No todos hemos sido llamados ni comisionados para ir a todos los sectores de la sociedad. Y eso sí lo tengo claro. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ser ministro a un sector de la sociedad, porque hemos pasado por experiencias, porque hemos pasado por un conocimiento de Cristo que apela a cierto grupo de la sociedad. Así que es importante que tú y yo conozcamos cuál es la comisión, cuál es esa sección de la sociedad a la cual Dios nos está enviando. Puede ser a través de nuestro empleo, puede ser a través de nuestros estudios, de la universidad donde estamos, puede ser a nuestros vecinos en el lugar donde el Señor nos ha puesto para brillar. No importa a dónde sea, es importante preguntarle al Señor cuál es la comisión. Y te aseguro que te va a responder. Y así lo hizo con el apóstol Pablo. Él estaba clarito que él no fue comisionado a los judíos. Y era de judíos, era un ejemplo, porque él había sido, había estudiado con Gamaliel, o sea, él como judío tenía un pedigrí que, wow, tenía un currículum que nada que ver, pudo haber sido enviado para ministrar a los judíos, pero no fue así. El Señor lo envió para romper trocha con los gentiles. Qué interesante, qué interesante. Así que este ministerio no se había revelado plenamente con anterioridad, el misterio de ir a los gentiles, sino que se ha revelado a través de los apóstoles y de los profetas que han recibido el don del Espíritu Santo. Y ustedes recordarán esta escena cuando al apóstol Pedro se le dijo que el evangelio también se le debía presentar a los gentiles, y por eso dio un lienzo con toda clase de animales inmundos, ¿sí? Inmundos porque el pueblo judío consideraba a los gentiles como inmundos, que no tenían derecho a la salvación. Increíble. Y el apóstol Pablo entendió la visión y supo que no debía llamar a los gentiles inmundos. Y de allí al apóstol Pedro, se le dio la oportunidad también de presentar el evangelio a los gentiles, pero de manera limitada. El apóstol Pedro, su función primordial fue para los judíos, y el apóstol Pablo a los gentiles. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Aquí está, que los gentiles, nosotros, junto con el pueblo de Israel, somos beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Nosotros tenemos a nuestra disposición hoy las grandísimas promesas que hay en la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios no es solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros los gentiles. Y ese es el misterio que Dios quería revelar desde hace mucho tiempo, pero el pueblo de Dios no estaba dispuesto, no estaba preparado, no estaba ni siquiera poniendo atención a lo que Dios quería revelar en cuanto a esto, y por eso quedó como que si fuera un misterio. Hasta la muerte de Jesús, Dios se revelaba principalmente al pueblo de Israel. Ahora la revelación nos abarca a todos, sin distinción de etnias. Dios se revela a ti, se revela a mí.
de manera singular. Nosotros tenemos el privilegio de conectarnos con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Y podemos tener la plena seguridad que así como Dios se revelaba ante los apóstoles y los profetas, se va a revelar ante nosotros a través de su Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad, comunicándonos cuál es su voluntad para con nosotros y comisionándonos, dándonos un ministerio, el cual será nuestro privilegio llevar a cabo. Qué interesante cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios. Así que ahora Dios es revelado a través de su iglesia. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 12. Aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, él no se consideraba especial. Y me fascina la actitud de Pablo. Él se consideraba indigno de recibir estas revelaciones especiales por parte del Padre y se veía como un pecador. ¿Sí? Él decía que de todos los pecadores él era el primero y no se consideraba digno. ¿Por qué no se consideraba digno? No se consideraba digno porque él había perseguido a la iglesia. ¿Y cómo era que ahora Dios lo ponía de líder a esa iglesia que él persiguió? Cuanto más nosotros nos acercamos a Jesús, más indignos nos vamos a ver, más conscientes vamos a estar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hemos estado hablando de las tres naturalezas de manera así por encima, pero realmente nosotros no somos dignos ni siquiera de llamarnos hijos de Dios, porque, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántas veces no le fallamos a nuestro Padre? Pero al mismo tiempo estamos siendo transformados a la imagen de Él. Cada vez que tú y yo permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, y miren que dije cada vez que permitimos, porque somos nosotros los que permitimos, le damos acceso al Espíritu Santo de que Él more en nosotros, de que finalmente erradique la naturaleza natural y carnal de nuestras vidas y que podamos nosotros ser, yo diría, reflectores de la luz de Cristo. En la medida en que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, reflejaremos la imagen de nuestro Padre Celestial y también seremos transformados. Nuestro carácter será transformado al carácter de Cristo. Y más hoy en sábado, que permanecemos en comunión constante, sin interferencia de nuestro trabajo y de otras cosas que ocupen la atención. Hoy más que nunca, el día sábado es cuando tenemos la oportunidad de estar en comunión, una entrega total para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y al estar en comunión con nuestro Padre Celestial, ser transformados a su imagen y semejanza. El cambio que se produce en nuestra vida es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso a las potestades celestiales. Sí, nosotros le damos a conocer al mundo entero el poder de Dios para transformar vidas. Por eso les decía que el poder de Dios se revela en nosotros con la transformación de nuestras vidas. Y en la medida en que tú y yo permitamos que el poder de Dios se revele, seremos también espectáculo ante el mundo no caído. Pero ¿en qué sentido revelamos ese testimonio a los poderes celestiales? Bueno, primero se lo revelamos a los ángeles fieles, que comprenden la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal. ¿Sí?
Ellos ahora están comprendiendo cómo Dios se manejó y se presentó a los poderes del mal. ¿Por qué no los ha destruido todavía? Porque también ellos tienen que saber cómo Dios trata al ser humano que también pecó, pero que el ser humano, a diferencia de Satanás y los ángeles caídos, no conocieron a Dios como fue el privilegio de Lucifer y los ángeles caídos. Así que Él está demostrando a seres caídos y no caídos su poder para transformar nuestras vidas. Y como dije, a seres caídos y no caídos, a los seres no caídos les está ayudando a comprender la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal, y a los seres caídos está ayudándolos a comprender que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestos en evidencia y que están vencidos y condenados. Imagínese que Lucifer le dijo a Dios que nosotros no teníamos derecho a ser salvos por gracia, porque a él no se le dio gracia. Y Dios le dijo, ¿cómo así? ¿Cuántas veces Jesús no le suplicó a Lucifer que depusiera su acto de rebelión, que las acusaciones que estaban haciendo eran falsas? Estaba acusando a Dios de ser injusto, estaba acusando a Dios de que la ley debía ser eliminada porque los seres perfectos no necesitaban una ley. Se acusó al Padre Celestial de tantas barbaries, pero hoy en día todo eso ha quedado expuesto. Sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestos en evidencia, y ahora el carácter de Dios se está manifestando, pero se está manifestando a través de nosotros los seres caídos. Al nosotros